Bueno, Bernardo, bienvenido a el nuevo año, al nuevo proyecto de Hablando de Aves. Y bueno, siempre sos tú el que entrevistás a los demás. Hoy te toca que te entrevistemos a vos. Bien. Y bueno, la gente quiere saber cosas en general, de la asociación, de la ornitología en general, y alguna cosa también en particular tuyo, ¿no? Digo, una pregunta básica. ¿De dónde sos? Porque sos chileno, sos uruguayo, tenés sangre brasilera, inglés, digo, ¿cómo viene la mano? Bueno, soy uruguayo, nací en Uruguay, tengo doble nacionalidad, o sea, mi papá era chileno, soy uruguayo y chileno. También por otro lado, soy hijo de madre brasileña, por lo cual tengo sangre brasilera, chilena, nacido en Uruguay. No sé, diría un poco latinoamericano. Williamson es de origen escocés. Tengo gran cariño con Gran Bretaña, pero la verdad es lo mismo que tengo con Portugal, porque Braga es de origen portugués. Mi abuelo era brasileño, era Braga Brum, que Brum viene de Van der Bruin, es de origen holandés, por lo cual soy una mezcla de todos lados. Mi abuela Goyena era vasco-francesa, o sea que de origen vasco-francesa. Hay sangre de todos lados. Hay sangre de todos lados, una mezcolanza. Como somos en general en Uruguay, somos bastante europeos, ¿no? Lamentablemente en Uruguay es un país donde no quedó prácticamente sangre indígena, mayoritariamente europeo, y mismo hay europeos que cuando llegan a Uruguay se sienten como en casa, con un país con un montón de problemas y todo, como muchos países del tercer mundo, pero un país que se destaca por la educación, por la amabilidad de su gente, y bueno, indudablemente después con todas las tradiciones nuestras de la carne, el agro, etcétera, ¿no? Pero son una población bastante, hasta la construcción nuestra, muy con influencia francesa, española, portuguesa. ¿Desde cuándo te dedicas a la ornitología en sí? ¿Desde cuándo crías? Bueno, yo diría que diría un poco que me gustan todos los animales desde que nací. Nací en una casa donde siempre tuvimos animales. De chico teníamos un loro amazónico, una amazona, y bueno, y después tenía a mi abuelo que criaba canarios, mi abuelo Williamson, mi bisabuelo, quien tengo mucha influencia, Romeo Goyena, había sido un gran tenedor de aves, porque en aquella época tenía una gran colección de aves. Si bien está lejos a lo que uno piensa que hay que hacer, ¿no? Porque hoy en día tenemos claro que hay que criar, ¿no? Que es importante. Después hablaremos más del tema. Pero bueno, vengo por esos dos lados. En el año 78 recuerdo que una de mis idas a la Feria Tristán Narvaja, que es una feria clásica en Uruguay donde se vende desde peces, perritos, gatos, aves, todo. Voy solo ahí y caigo en uno de los puestos clásicos que había en aquel momento. En aquel momento estaba el puesto de María y estaba el puesto de Yamandú, que estaban casi enfrente. Voy al puesto de Yamandú y me gustaron ahí los pájaros. Digo, me gustó, mirá, la paradoja, ¿no? Yo soy hincha nacional, pero me gustó un canarito amarillo y negro. Entonces voy y le digo, qué lindo, ese canta. Sí, claro que canta. Bueno, está, compré el canarito, la jaula, una jaula, un ranchito de esos de madera y alambre. Llego a casa, pasó una semana y no cantaba.
Entonces al otro fin de semana regreso a la feria y le digo, mire señor, no me canta, yo tenía 11 o 12 años, año 78, sí, sí, sí. Y no me canta. Ah, debe ser hembra, tenés que llevar un macho. Ya me mostró un rojito, ¿no?, que había ahí. Ah, bueno, llevo eso. Y ahí comencé a armar el casal. Y como suerte principiante, en ese casal, que era una hembrita criolla y un macho, no sé, un rojo, calculo que sería un rojo nevado, no recuerdo bien, ahí empiezo a criar, y en esa saco cuatro nidadas sin saber nada. Lo único que había hecho, había comprado un librito que se llamaba El Canario, uno muy clásico, que creo que hasta en la biblioteca de Acro está, o hay alguna edición de esa. Y ahí más o menos leí algo de cómo hacer, cómo criar. Bueno, saqué 4 nidadas de 4 pichones, 16 pichones en la primera vez. Un promedio espectacular. Que pudiera tener un promedio de 16 loco de la pichones vida, claro, por hembra. Quedé con un embale bárbaro, no sabía ni dónde meter los pichones, todo. Que criaba en un jardín de invierno que tenía en una casa que vivía en el centro, junto con una pecera, con el loro amazónico, todo eso. Bueno, ahí tenía plantas y bueno, estaba esa jaula. Luego viene, que es un poco, ahí vamos a lo que es Acro, ¿no? Un empleado de la empresa donde estaba mi abuela, empresa familiar, viene y justo le comenta a mi abuela, no, Bernardo ahora está con los canarios, todo embalado, y le dice, mi abuela vivía en casa, ¿no? Era parte de la familia habitual, ¿no? No solamente como familiar, sino que convivía con nosotros, y para mí una gran referencia, mi abuela Laura Goyena. Y va y le dice, mire, yo vivo en la calle 14 de Julio, a la vuelta de la Asociación de Canaricultores. Tendría que hacerse socio de ahí. Era un vecino de Acro. Ah, que no sé si pasaron 2 o 3 semanas, me habla mi abuela, y un día nos vamos en taxi hasta ahí y llegamos a la asociación. Para mí fue como ver el paraíso. Era lleno de pájaros, similar a lo que es ahora, quizás menos pájaros los que hay hoy en día en Acro, pero era, y todos cantando distintos colores. Y bueno, fue como un llegar ahí. No sé si me hice socio enseguida o al poco tiempo, pero ahí empezó el vínculo, y de ahí en adelante, quizás con un impasse en 2 o 3 años que no crié, que fue más o menos en la época que me casé, pero de ahí en adelante, soy socio del año 79, con 12 años y algo, hasta el día de hoy. ¿Quién se iba a imaginar, ¿no?, cuando tenías esa edad, que 50 años más, como quien dice, y seguís todavía involucrado en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que uno pasa a ser parte de uno, es una familia más. Claro. Y bueno, un lugar donde hay gente, digamos bien, como es la población, gente de todo tipo, de distintas creencias, de distintas, religiones, orientación política, etcétera, todo, pero convivimos, nos llevamos bien, gente de distintas edades, y bueno, uno pasa. Y eso, como todo, es como la familia de Acro. Sí, la familia, sin duda. Sabemos que estás en una etapa en este momento de remodelación, tuviste una mudanza muy reciente, pero más o menos, ¿qué es lo que estás criando? Bueno, llegué a criar de todo, más que nada color. También crié algo de porte, poco, Gloucester y algún otro Lizard hace muchos años. Y también he tenido loritas australianas, he criado algún diamante wool, pero el fuerte mío siempre ha sido color. Generalmente color con factor rojo, salvo los blancos
blancos recesivos que criaba y albino, más que nada por un tema de no estarme complicando de dar carofil y que se me mancharan pájaros, porque me pasó en su momento me pasó con los Gloucester, me salían Gloucester pintados y generalmente todas las cosas, como hemos hablado en el programa en las 3 temporadas anteriores, siempre o en un 99% son errores humanos, ¿no? Entonces me era más sencillo eso. Actualmente lo que tengo son ágata rojo mosaico y satiné rojo mosaico. Más que nada los ágata, porque los utilizo como base para criar los satinés rojo mosaico, ¿no? Los satinés normalmente son un poco más débiles y he encontrado una buena beta para sacar, para fortalecer, y la verdad que sacan un lindo diseño fino con los ágata rojo mosaico. Utilizo hembras ágata rojo mosaico, macho satiné, y ahí saco hembras satiné rojo mosaico y me quedo con algún macho portador para seguir criando, pero generalmente más que nada para sacar la hembras. Sabemos que has pasado por todo el proceso, primero juez nacional, después juez internacional, juez COM, perteneciente a la OMJ. ¿Qué te gusta más? ¿Criar, presentar o jurar? ¿O las dos cosas? Yo creo que todo tiene su lado lindo y su pasión, ¿no? Realmente me gusta jurar, me gusta criar, porque criar es la magia de manejar la vida, ¿no? Pero me gusta también la parte directriz, o sea, la parte política. O sea, no podría decir que me gusta más una cosa que otra. Y creo que una cosa no va sin la otra. O sea, quizás si tuviera que dejar algo, dejaría antes la parte de jurar. Quizás no es lo que más me apasiona. Me gusta jurar, pero no es lo que más me apasiona. Tengo mucho más pasión en la parte directriz y en porque la parte institucional está bueno, ¿no? El de ser presidente. Ser presidente es algo eventual. Ser directriz en cualquier puesto, como vocal, donde sea. Yo fui durante un año secretario en ACRUM, me gustaba mucho, pero podría ser vocal o intendente o el puesto que toque. Me gusta. Pero a veces hay una cosa que la gente, que yo creo es hasta una mentira, dice, no, porque siempre la política. Cuando tú sos directivo hay una parte política, porque estás llevando ideas, estás tratando de hacer cosas, estás tratando de administrar, estás tratando de mejorar, tenés una pasión y por algo lo haces. Entonces la parte política está ahí. Enganchado con esto, te lo iba a preguntar más adelante, pero digo, ya que se tocó el tema ahora, ¿por qué pensás? Me he dado cuenta que no solo en Uruguay, en todo el mundo y en todos los ámbitos, los dirigentes son tan atacados, los directivos son tan atacados o cuestionados. Yo creo que muchas veces es por incapacidad del que lo cuestiona, ¿no? Y entiéndase bien cuando uno dice incapacidad, porque es muy fácil criticar de afuera, ¿no? Uno ve las cosas y dice, pues se tendría que haber hecho de esta forma, de otra. Pero ¿cuántos hay de esos que critican que dan una mano? Porque tú puedes dar una mano de varias formas, no solamente siendo dirigente. Generalmente esto es una actividad que es sin fines de lucro, es un hobby, es algo pasional. Entonces uno lo hace ayudando, colaborando, moviendo jaulas, limpiando, cambiando una bandeja, yendo a buscar distintos enseres, lo que sea necesario. Siempre uno tiene. Ahora, por ejemplo, estamos organizando la entrega de premios del año pasado y bueno,
hay que ir a buscar medallas, y hay que ir a hacer esto, y hay que hacer los rankings, y hay que revisar que esté todo bien, y cuando algo está mal hay que volver a mandar a hacer. Hay un montón de cosas, ¿no? Claro. Y siempre algo te queda en el tintero y algo sale mal y hay que corregir. Es lo normal. Es que hay que barajar muchas cosas que de repente el de afuera no tiene justo la idea, ¿no? Si no hay gente que ayude, esto no funciona, ¿no? Entonces, muchas veces pasa las críticas porque afuera se ve las cosas de otra forma y porque esas personas no se arriman. Claro. Porque siempre hay. Yo siempre digo, ATRU para mí tiene una democracia, no te digo perfecta porque siempre hay cosas para mejorar, pero es muy buena. Tenés un sistema que son 9 dirigentes y todos los años hay elecciones. Todos los años tenés elecciones, Bueno, y como te decía, bueno, ahí entro como directivo, tuve el contacto con esos primeros miembros de países de la COM Hemisferio Sur, y cada vez me fui interiorizando más. Al ser presidente, empiezo en contacto cuando había que pagar la cuota a la COM. En aquel momento nos mandábamos fax, o a veces escribíamos cartas, ¿no? Se escribía cartas, se enviaba por correo, se recibía. Y una de las personas con quien entro en contacto es Bernardino Yeves Valero. Actualmente somos compañeros en la COM. Y realmente, bueno, ahí me empecé a interesar las distintas cosas, y ahí fui entrando más. Todo eso llega hasta que en el año, haciéndote un resumen, en el año 2010 se hace el mundial. Tuvimos varios mundiales en el medio. Año 98 hicimos un mundial en Uruguay en el cual fui anfitrión, en Punta del Este, mundial muy lindo, que faltó Brasil, pero vinieron todos sus dirigentes. Pero el mundial, ahí cortando el mundial del 2010, fue un mundial distinto. ¿Por qué distinto? Se hizo en Escobar. Escobar era donde estaban haciendo el campeonato argentino. Se hizo junto con el campeonato argentino, si bien las aves que participaban eran menos, pero daba un toque distinto con mucha cantidad de aves, y viajaron prácticamente todos los directivos de la COM y varios directivos de la OMJ, de la Orden Mundial de Jueces. Para mí eso fue como otra luz que se me encendió. Conocí a varios dirigentes, entre ellos al actual presidente de COM, a Carlos Ramoa. Conocí al presidente de aquel momento de la COM, al señor Chirmi, italiano, y a varios otros dirigentes. Y la verdad que dije, me gustaría algún día ser miembro de la COM. ¿Por qué? Porque cualquier dirigente de cualquier país, miembro de la COM, puede llegar a ser miembro de la COM, siendo elecciones. Yo en aquel momento era, no me acuerdo si era secretario de la COM Hemisferio Sur o era vicepresidente de la COM Hemisferio Sur, pero fueron los dos cargos que ocupé. Y realmente dije, bueno, porque siendo elecciones, hasta que después tuvimos año 2018, volvemos a hacer el mundial en Uruguay, en el cual, bueno, tú eras también directivo, y la verdad que también, bueno, ahí participaron pájaros de Europa, pájaros del hemisferio sur, y realmente fue un mundial muy lindo, distinto. Vinieron varios directivos de la COM también, y bueno, quedamos prácticamente con el gustito ese de poder ser parte. Hasta que luego en el año 2019 vamos al Mundial en Argentina. Sí.
y en aquel momento, o antes, no recuerdo bien, creo que fue antes, hablo con Ramoa y le digo, me gustaría presentarme, estaba vacante o era uno de los cargos que se reelegía vicepresidente de la COM. Y le digo, me gustaría, y Ramoa me dice, mira, la verdad que Ramoa a veces cae bien o cae mal, que ahora después te voy a decir un poco, digo, yo no tengo problema de decir lo que pienso, ¿no? Y en un buen sentido. Es una persona que a veces cae bien o cae mal porque es muy sincero, muy franco, y viene, me dijo una realidad que a mí un poco me chocó, me dice, yo no te voy a apoyar porque ya le dije que apoyaba al presidente de aquel momento, Alejandro Gallego, que se iba a postular. Entonces dice, quizás te convendría en otro momento. Y ahí le dije, mira, la verdad entiendo eso, pero creo que este es mi momento, por lo cual le dije, Gallego hace menos tiempo que está metido en la ornitología, es directivo hace poco tiempo en Argentina. En Argentina han cambiado varios presidentes desde que yo estoy. En Uruguay ha sido mucho más, digamos, más estable todo, más allá que a veces tenemos diferencias con otra gente, todo, que es normal, ¿no? Le digo, por lo cual creo que es mi momento, yo estoy, en aquel momento estaba, no sé, con 50 y algo de años, digo, me gustaría y voy a me dice, es tu elección, no hay ningún problema. Llegamos a, creo que fue al Mundial del 2020 en Portugal, yo era candidato, estaba el candidato también Alejandro Gallego por Argentina y estaba de candidato Avi Rubens de Israel. Es un brasileño de doble nacionalidad, creo que nació en Brasil, de Israel, que ya había sido directivo anteriormente de la COM, un ingeniero, una persona muy capaz, que habla varios idiomas, 5 o 6 idiomas, y bueno, fuimos a elecciones. En la primera ronda salgo ganador yo, segundo sale Alejandro Gallego y tercero Avi Rubens. Por lo cual hubo una segunda vuelta. En la segunda vuelta gané yo, no sé, una diferencia grande, y la verdad que fue algo muy, muy lindo para mí en su momento, porque no era digamos, el caballo ganador o por lo menos el favorito, no era el favorito. El caballo del comisario. No era el caballo del comisario. Creo que fui a elecciones un poco, quizás supe manejar un poco mejor el diálogo con las personas. En aquel momento tenía una buena vinculación, ya hacía 2 o 3 años que estaba viajando a Europa, tenía una buena vinculación con distintas personas de otros países, más que nada con los países de habla inglesa, idioma que lo manejo, y bueno, me había hecho varios amigos, creo que me hice conocer, y bueno, después tuve una primera reelección, fui reelecto y ahora acabo de tener la segunda reelección, o sea que voy por 3 años más, y bueno, estamos funcionando. En cuanto a la COM, te puedo decir que es una confederación que reúne países de casi 60 países del mundo, ¿no? Países lo que es ornitología deportiva. Reúne países también de distintas ideologías, de distintos tamaños, todo. Es la confederación, no te digo la única, pero diría que es prácticamente la única. Es la única que está trabajando
excelentemente bien, haciendo campeonatos, Sí, sí, a nivel mundial, claro. teniendo una organización estable, en la cual estamos desde el año 52, donde se hace la primera unión entre dos federaciones grandes que había a nivel mundial, que era la SIC y otra más que no recuerdo ahora el nombre, en la cual fuimos fundadores, Uruguay también, y en el 56 es que termina de establecerse, o sea, generalmente tomamos el año 56 como el año fundacional de la COM, aunque algunos dicen el año 52, pero es el año 56, y de ahí en adelante hemos tenido, salvo algún año particular por fiebre aviar o algún otro problema infeccioso, ha habido mundiales todos los años en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur ha estado más salteado porque tenemos mucho más burocracia, etcétera, de los ministerios, Ministerio de Ganadería de Uruguay, SAC de Chile, el de Argentina, Brasil, mucho más conflictos a veces para poder llegar a hacer los mundiales, pero bueno, por eso también voy un poco, existe mundial en el hemisferio norte, mundial en el hemisferio sur, y ahí viene marchando. En cuanto a los directivos, hace ya, no sé si son 9 años que lleva, o 10 años que lleva de presidente Carlos Ramoa. Ramoa es una persona que te decía muy franca, muy sincera, la cual yo a veces digo es como un muro, o sea, él si dice algo puede chocar pero lo mantiene. Y eso ha dado mucha credibilidad en todos los países. Hemos tenido conflictos, me ha tocado vivir conflictos que hubo en España, ahora en este momento en Italia, pero creo que se viene salvando en una muy buena forma por la forma de ser de Ramoa. Mucha gente contra ha dicho no, porque ahí no hay democracia, no hay, es una dictadura. Bueno, yo le digo, eso es mentira. Hay democracia dentro de la directiva de COM, y si la habrá. Tenemos muchas veces diferencias en cuanto a algo. Digo, muchas veces Carlos ha dicho esto es 2 años, ¿no? Es 3 años, o esto habría que hacer, y después hablamos y las cosas se votan, en la cual yo soy uno de los 7 que votamos, ¿no? Somos 7 miembros en la directiva de la COM, en la cual hay un presidente adjunto, un secretario general, un secretario adjunto, y después tenemos 2 vicepresidentes y un tesorero. Es raro además el año donde no se reelija o se ponga a elección alguno Todos de los los cargos. Todos los años hay elección de algún cargo, Sí, ¿no? Al igual que en la OMJ, todos los años hay elecciones. Sí, por sí, lo cual, voto secreto, todos los países participan. hay una organización con estatutos, con reglamentos, los cuales están vigentes, los cuales son, bueno, por ejemplo, ahora que no voy a entrar en detalle porque no vale la pena, no es el momento, pero sí te podría decir que este año tuvimos una elecciones, se tocó algún tema de cambio de reglamento en la Asamblea General de Países, ¿no? El único que estaba en discordancia, creo que había 32 países presentes o 33, el único que estaba en discordancia era Italia, único, en 32 o 33 presentes, los casi 60
países, ¿no? Y de eso no estaba de acuerdo la persona que estaba de dirigente, porque ahí hay que llevar el delegado, que hay que llevar buena autorización del país, con 2 firmas, todo, que nos ha tocado, que sí, claro. En alguna vuelta has sido tú, otras he sido yo, por Uruguay. Bueno, el de Italia no estaba de acuerdo con algunas cosas, se levantó, se retiró, el resto, todo lo que se votó por unanimidad. Claro. ¿Qué es eso? Eso es un respaldo de 32 países o 31 países que estaban presentes, o sea, del 100% de los que estaban presentes, a la presidencia de Carlos Ramoa, a la directiva de Carlos Ramoa. Y yo te puedo decir que en su momento, ¿no? Porque soy un ser humano, el cual tengo mis pensamientos, el cual, más allá de que hay muchos temas que los tratamos en Uruguay, si hay que votar, si no, etcétera, pero en lo que es la directiva, yo cuando entré directiva a la COM, si bien entré impulsado por Uruguay, pero entré a hacer con convicción mi trabajo por la Confederación Ornitológica Mundial. Claro. Quizás hay algún tema que cuando tengo que votar, quizás no es lo mejor para Uruguay, pero siempre voto claro. A conciencia que es lo mejor para la Confederación y para la ornitología mundial. ¿Por qué? Porque a mí me votaron de distintos países. Tuve un apoyo y gente que me vino a hablar, ¿no? Yo te apoyo, Bernardo, nos gusta lo que estás haciendo, o nos gusta tu forma de ser. Digo, y me debo a varios países. Soy político, o sea, porque la verdad, a mí me gusta la política, siento pasión en todos los medios, todas las cosas, me gusta lo que hago y realmente estoy en un cargo por los países, es lo cual representás esos 60 países, no uno solo. Claro, y en el momento que entro, en su momento cuando Carlos Ramoa me dice no voy a apoyar tu candidatura, pero también fue una persona que no hizo campaña por Alejandro Gallego, también lo digo, ¿no? O sea, no fue, pero él tenía su posición y tenía su voto, y tenía, etcétera, todo. Y sé que fue así. En su momento yo lo tomé, no me gustó, ¿no? Me sentí un poco, podría decir, no traicionado. ¿Por qué? Porque tenía una amistad de años que creo que le había hecho en aquel momento, pero sentí como... Pero el tiempo me ha mostrado que Carlos es una persona leal, que es una buena persona y que además de todo eso es una persona que tiene su corazón metido en la COM, tiene su pasión metido en la COM, que realmente lo hace sin ningún interés aparte de eso. Entonces yo lo felicito. Quizás haya cosas que a veces no esté de acuerdo o que yo tenga un matiz distinto, pero tiene mi apoyo hasta ahora. En todo, creo que no me ha tocado nada votar contra Carlos. Sí he tenido matices distintos, cosas que he conversado, cosas que yo he propuesto otras, pero realmente no es salir en defensa de nada, pero la directiva de la COM es muy democrática, ¿no? Quizás hasta más de lo que se debería. Carlos pone una impronta, sí, indudablemente, tiene su personalidad, etcétera, pero ahí es todo democrático. Uno, cuando habla de la COM, ya a esta altura del partido creo que es una leyenda, es el presidente adjunto, sí. Bernardino Yeves Valero, que por las noticias que hemos tenido se retira en el próximo año, ¿no? En el próximo mundial. Digo, dame una opinión, un concepto de Bernardino. Bernardino te podría decir que es parte, creo que debe haber sido el directivo que estuvo más años dentro de la COM. Es uno de las personas que lleva más años siendo juez OMJ. Creo que cumplió 50 años como juez OMJ. Si no, es el máximo, pero es impresionante. Y
y bueno, es parte de la COM, ¿no? Diría. La verdad, es un buen tipo. Si estuvo tantos años dentro de la COM, por algo es, ¿no? Como todo, hay cosas que estamos de acuerdo, cosas que no. Es una persona en la cual yo converso muy seguido, prácticamente me manda WhatsApp casi todos los días, me manda la prensa, revistas o algo técnico, lo que sea, o noticias del mundo, lo que sea, y siempre estaba, bueno, muchas gracias, hola, ¿cómo va todo? A veces me ha ayudado mucho con la traducción. Él también es otra persona, es un políglota, alguien que habla varios idiomas, al igual que Carlos Ramoa, o cuando hablamos de Adi Rubens, Bernardino habla perfecto alemán, francés, inglés, bueno, también, perdón, habla también catalán, no, él es de... Bueno, habla otros idiomas también, por lo cual realmente cuando, más que nada con el francés a veces me ayuda y eso, y cuando me tiene que traducir algo y eso, ¿qué dijo? A veces me pasa, si bien mi francés es muy básico, es bien de lo que aprendí en el liceo en mis 3 años y algo que he tratado de ponerme al día ahora, pero si me hablan rápido no, y bueno, ahí él me ayuda bastante con eso. ¿Te ves en el futuro sin las aves? Sin criar aves quizás sí, ¿no? Creo que me gustan mucho los animales, por lo cual siempre seguiría teniendo algo. En un momento me dijiste algo de los canarios, lo que criaba y eso. Te diría que me gustan mucho los citáceos también, si bien hoy no tengo citáceos, pero quizás sería algo tendría en cuanto si no tuviera canarios, podría tener solamente citáceos, no sé si es el momento. Ahora mi proyecto está que voy a hacer un criadero nuevo, el cual más que nada va a estar orientado solamente en la excelencia en los satinés, por lo cual, bueno, el proyecto inmediato es eso. Quizás el día de mañana uno nunca sabe qué espera, pero bueno, quizás sí, sin las aves, no creo que sea un sin ACRU, la COM, porque bueno, al igual que tengo la pasión por ACRU, tengo la pasión por la COM, creo en la COM y bueno, es lo mío. ¿Qué te gustaría para el futuro de ACRU? Para el futuro de ACRU me gustaría tratar de llegar más en la parte técnica a lo que es los criadores. Creo que hay una de las cosas de la modernidad que hemos perdido mucho en ACRU y digamos en la ornitología en general, que es el famoso uso de internet, lo que ahora estamos viendo, que la verdad que es algo espectacular, el uso de internet, del llegar por YouTube, por Instagram, por Facebook y por distintos medios, pero nos hace más haraganes y nos hace, si bien tener conceptos generales, pero ser, quizás el término es muy duro, pero ser más burro en algunas cosas técnicas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la costumbre de leer, de agarrar un libro, de agarrar una revista, de agarrar un artículo técnico en serio. Estoy cansado de gente que dice, no, lo vi en internet dice esto. Pero ¿quién escribe en internet? ¿Quién te hace un programa de estos? Porque un programa de estos, hay gente que te la hace
que sabe, que es juez, que es técnico, que es un buen criador, pero hay gente que de repente es un chanta y te puede hacer un programa, te puede escribir un artículo y te puede decir como que sabe mucho. Y hay gente que se basa en eso y dice, no, yo lo vi en internet. Claro, y lo que viste en internet de repente es un disparate. Sí, claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo? No tienen ni idea de lo que es, no sé, lo que es genética, lo que son las leyes de Mendel, lo que es lo que es la herencia ligada al sexo, no sé, lo que es el crossing over, ¿no? Hay un montón de cosas que no tienen ni idea. Yo he escuchado disparates de cómo colorear un canario, ¿no? De factor rojo, que te hablan, yo le doy 5 gramos de carofil por kilo de pastón, yo le doy 8 gramos de carofil por kilo de pastón. Bueno, te puedo asegurar, y va a haber un montón de detractores que van a decir que no, y capaz que van a opinar, con 8 gramos de carofil, con 10 gramos de carofil, nunca vas a salir ni quinto puesto, más allá de que hay un tema genético, hay una selección en la cual vos vas a buscar que fije más el color, todo, pero con 5, con 8, con 10 gramos, nunca vas a ser campeón, nunca, muy lejos, no va a llegar, ¿no? Porque cuando ponemos pájaros, ¿no?, a jurar, más allá si jurás a la del hemisferio sur por comparación, o jurás como en el hemisferio norte directamente por puntuación individual, nunca un pájaro va a llegar a la excelencia en el rojo con 5, 8 o 10 gramos. Eso es uno de los tantos disparates que se dice. Escucho también, no, el pájaro hay que hacer una prevención dando tal antibiótico. Disparate, vos sos médico, sabés. ¿Prevención con antibiótico? No. No, le vas a decir a una mamá, le decís, no, a su niño dele un benzetacil, sí, o no sé, o cefradín, lo que sea, le vas a decir, dale tal antibiótico. Exactamente. Preventivo, disparate. Yo he escuchado disparates enormes y a veces hay cosas que se basan en alguna lectura porque agarraron de lo que es avicultura, la cría masiva de pollos para X cantidad de kilos. No, eso no es la canavicultura. Eso no es, porque vamos también, una cosa es producir para faenar, más allá que también está mal el darle antibióticos y eso, pero sabemos que muchas veces se da, ¿no? Cuando nosotros criamos aves como mascota, como afición, cuando queremos, porque nos interesan los animales, ¿no? El agarrar y decir, dele antibiótico, dele tal cosa. Entonces, y esos disparates lo ves a diario en internet. Claro. Entonces, se perdió el leer, se perdió el mirar un libro. En Acru tenemos una de las bibliotecas quizás más grandes, te diría, más grandes del mundo de ornitología. No creo que muchos países tengan la biblioteca que tiene Acru. Muchos libros de hace 40 o 50 años, revistas de hace 40 o 50 años y mucho de lo actual. Lo último que sale, cuando he viajado yo, cuando ha viajado tú, cuando ha viajado otro, ha venido a la asociación. Ha venido a la asociación. ¿Y cuántos hay que van y piden para sacarle una copia, para leer, o piden para llevar prestado un determinado libro o revista? No lo hacen. ¿Y qué es lo que había? Y capaz que no quiero aburrir mucho, dará, después ahí verás cómo, pero mucho de lo que está en Acru, ¿no?, y de lo que se publica, eso lleva una redacción, lleva un control, hay alguien que controló con lo que se escribió, se corrigió errores de ortografía, se corrigió errores de la sintaxis, gramático, de lo que es científico, etcétera, y ahí se publica. Por ejemplo, por decir una de las tantas,
Italia Ornitológica, la revista Pájaro en su momento, Brasil Ornitológico, no sé, de ornitofilia, varias de lo que Le Passion por le Sociaux, varios de los libros que hoy en día tenemos de Sanz, yo qué sé, otros libros más que han venido, no solamente canarios, sino de otras aves. Todo eso lleva una corrección y tiene un respaldo. No lo leen. Los manuales técnicos, ¿cuántos hay? A veces hay gente que viene y dice, no, yo soy criador hace 12 años de ágata ópalo. ¿Cuántos hay que sepan realmente, que hayan leído y que tengan fotocopiado o guardado lo que dice el manual de juzgamiento de cómo tiene que ser un buen ópalo, cómo tiene que ser un buen ágata? La mayoría no lo sabe. A veces no lo sabe algún juez, digo que debería saberlo, pero muchos criadores supuestamente expertos no saben lo que están criando. Bueno, eso desearía que realmente buscar la forma de revertir. Claro, yo no te puedo obligar a aprender. También es como, te digo, cuando llegas a cierta edad, porque a veces, al igual que hay gente que dice, la directiva no hace esto, los jueces no hacen esto, yo te diría que es como cuando tú te recibiste de médico, ¿no? Cuando llegás a estudiar una profesión, cuando ya sos grande, pasaste primaria, pasaste secundaria, ya estás a nivel universitario, ¿tá? Vamos a hablar, un criador debería ser como alguien a nivel universitario. No te dan las cosas digeridas. A vos te dicen, el programa de histología es ¿no? Los libros que hay, o de repente el profesor te dice la referencia, claro, es tal o cual. Vos vas, salís a buscar a biblioteca, hoy en día podés buscar de repente tal bibliografía, quizás hasta esté gratis en Google, o lo obtengas en alguno, o por Amazon o lo que sea, lo puedas bajar a una tablet o lo que sea, pero tenés que ir y preocuparte vos para conseguirlo, para estudiarlo. Exacto. Bueno, eso es lo mismo. Vos querés ser un buen criador de rojo, querés ser un buen criador de ágata pasteles, querés ser un buen criador de alas grises, querés ser un buen criador de Gloucester, de Faifancy, de lo que sea, ¿no? De la lorita australiana, o el perico inglés, o la calopsita, lo que tú quieras ser, lo que quiera ser un buen criador. Primero tenés que saber el estándar, tenés que saber un poco de historia, de dónde viene, cómo se formó, saber cómo son los cruces, saber el mínimo, y eso lo puedes aprender si tú tenés interés de aprender. Exactamente. No esperes que venga Diego Pena y te lo enseñe. Diego Pena, si tú venís y le preguntás, te puede enseñar, pero tenés que ser tú el que tengas interés. El interés tiene que nacer en uno, claro. La bibliografía en Acro está todo. No existe ninguna sociedad, ni del Uruguay, y te diría que prácticamente no existe en el mundo, son muy poquitas que puedan tener la bibliografía que tiene Acro. Quizás haya alguno particular que tenga, algún creador particular de los grandes que tenga muy buena bibliografía, pero la mayoría no tiene. Y no se interesan. A mí me gustaría, además, y te digo otra cosa, Acro tiene algo espectacular, que a veces la gente no lo valora. Tiene dos de las personas que están en el mostrador, que son jueces Acro, jueces OMJ. En Acro son jueces de varias categorías y están disponibles para ir y hacerles consultas. Muy pocos le hacen consultas técnicas en profundidad. Y tenía, no es tanto José Mazula como Anthony Pereira, para mí, espectaculares cualquiera de los dos. Anthony Pereira, un poco más joven, gran futuro, muy buen ojo como juez de color, pero tenemos José Mazula, que lo que sabe, más allá de canario color y de otras aves, lo que sabe de ornitología en general, de las aves autóctonas, de aves europeas, de fauna en general del mundo. Yo creo que no existe
en el Uruguay una persona que sepa lo que sabe José Mazula, y debe haber muy pocos en el mundo que sepa eso, ¿no? Y sabés que es un tipo, es un tipazo. José, lo que le preguntes está a las José, órdenes. ¿de qué peca José? De ser demasiado bueno, ¿no? Y está a disposición, no lo aprovechan. Entonces, a veces yo que me decís, ¿qué desearía para Acru? Desearía poder llegarle a la gente, conseguir que aprovechen lo que es Acru. Bueno. Si mañana viene uno de tus nietos o viene, no importa la edad, cualquier, digamos, novato, principiante, y te dice que quiere empezar en la cría de aves, ¿qué consejo le darías? Bueno, también muchos van a decir, es un disparate lo que va a decir Bernardo. Yo te conté que mi abuelo Williamson, Arturo Williamson, era criador de canarios. Y parte de mi pasión viene por ese lado. Yo lo veía, era chico, veía que sacaba pichones, qué lindo. Además, era un tipo que tenía en su casa, tenía gallinas en el fondo, su huevo casero. Imagínate, me imagino los vecinos lo que sería. Vivía primero en la calle Grito de Gloria, una casa preciosa en Punta Gorda, y después vivía en Carrasco, en Avenida Italia, y tenía gallinas en el fondo. Los vecinos lo odiarían, porque viste lo que sí. La gallina, el olor y todo eso, pero a mí me encantaba. Yo veía eso, los gallos cacareados, cantando, las gallinas cacareadas, etcétera, los huevos recién puestos, todo me gustaba, y los canarios. Y me acuerdo que cuando en el año 79, que me meto en Acru, que me hago socio, que empiezo a aprender y que ya veo las diferencias en los pájaros y aprendo con errores, con esto, con lo otro, las diferencias que hay. A mi abuelo le decíamos Totó, entonces un día voy y le digo, Totó, ¿por qué no? Además él estaba en una buena situación económica, le digo, ¿por qué no criás pájaros de pegue, canarios de pegue? Y me dice, a mí me gusta criar, me gusta sacar pichones, no me interesa. Claro. Y él conocía a Acru, porque él había sido gerente de SAS, de la compañía escandinava de aviación en Uruguay, y después durante muchos años estuvo como vendía pasajes, ¿no? Todo en la agencia de viajes, trabajando, etcétera, y vendía pasajes particulares. Y entre ellos le vendía a la comunidad de médicos, ¿no? Y entre ellos, uno de los que le vendía eran unos médicos que trabajaban en Roche. Roche, el laboratorio Roche en aquel momento era el que tenía el Carofil, el que representaba. Y recuerdo que le traían y le regalaban, parecía los estuches donde venían los habanos, unos estuchecitos largos de aluminio, le regalaban muestras de Carofil. Y él tenía unos pájaros que eran bien rojitos, manchados, todo. Y le vendía pasajes también a Acru cuando iba a competir. No sé cómo había sido el vínculo de él, si fue comprando semillas o qué, pero le vendía. Se había hecho amigo en aquel momento de Mariano Quijano. Mariano Quijano era un gran criador de línea oscura, más que nada cobres y canelas rojas. Y cada tanto, yo no sé si le regalaba que Mariano Quijano algún cobre. Tenía me acuerdo por lo menos un cobre rojo intenso, precioso que tenía su criadero. Y se había hecho amigo que tú lo conociste, del canario Apellani, de Fernando Apellani. Sí. Fernando Apellani, que murió viejito hace pocos años, casi 100 años tenía, había sido también amigo de mi abuelo, y el canario Apellani le vendía rojo, criaba rojo, le vendía rojo. Mi abuelo cada 3-4 años iba y le compraba un macho rojo a Apellani. Y eso lo cruzaba con sus pájaros. ¿Qué criaba? Criaba criollitos. Tenía hembras criollitas
cruzaba con los rojos, o con el cobre, o con los cobres, y esos pájaros le daban carofil. ¿Cómo criaba? Criaba como criaba muchos antes, con sus huevitos caseros, una cucharada de pan rallado, y eso lo pisaba, le ponía un poquito de carofil, que quedaba bien rojo, eso aparte me acuerdo, huevo medio tibio, sacaba pájaros impresionantes. No sé si sacaba 4, 5, 8 pichones por hembra, pero sacaba un montón. Él criaba en el garage. En el garage tenía, no sé si 10, 15 hembras, y sacaba un montón de pichones. ¿Qué hacía con esos pichones? Iba. En aquel momento había una pajarería que se llamaba El Alero, que estaba en la calle Soriano. Él iba y le llevaba la mayoría de los pichones y los cambiaba por bolsa de alpiste, que generalmente casi todo el año le daba esa bolsa de alpiste que cambiaba. Era lo único que le gustaba. Él no criaba para vender, no criaba para ganar premios, le gustaba eso. Entonces, a tu pregunta, la hice larga. Cuando me decís, ¿qué le aconsejarías? Y yo le aconsejaría, al primero que nada, aprende a criar. No importa si cruzás un pájaro de porte con uno de color. No importa si cruzás uno de línea oscura con uno de línea clara. Cruzá te diría, una hembra que esté bien sana. O sea, cuando digo bien sana, que la veas que esté, que píe bien, que salte, que esté vivaracha, que salte un palo al otro. Si lo agarras en la mano, que te lo acerques al oído y que no haga quick, o sea, que no haga que no tenga ningún problema respiratorio. Que no tenga problema respiratorio, que aparentemente esté sano. Que el macho esté cantando con brío si está en la época de cría, que los pongas primero cerca, que esos pájaros veas que hay como una comunicación entre los dos, que los pongas después juntos, que hagan nido, que saques cría, que aprendas a criar. Después que aprendiste a criar y que aprendiste que te equivocaste y que hiciste las cosas bien, que pase 1 o 2 temporadas de cría hasta que le agarres la mano, ahí sí te recomendaría, bueno, que ya vas a entrar más en detalle cómo son los pájaros. Fíjate qué es lo que te gustaría criar. Pero no creas que ya de entrada vas a sacar campeones, vas a presentar y primero aprende a criar. Exacto. Sin cosas raras, sin antibióticos, sin buscar algo mágico, porque no hay magia en esto. Sí hay que observar a las aves, hacerle caso a uno, no le hagas caso a 10. Si fuiste a Acru y tuviste conversación con Anthony Pereira y te dijo cómo criar, hacele caso a él. Si hablaste con José Mazula hacele caso a él, o si hablaste con un juez tal o con la persona que sea, hacele caso a la persona que te indicó. ¿No? Porque si escuchás a 10 personas, 10 te van a decir 10 cosas claro, diferentes. cada uno tiene su experiencia. Entonces, te indicaría eso. Después que aprendiste a criar, ahí fíjate qué es lo que te gustaría criar. Cuando decís, quiero criar tal cosa, ¿por qué? Porque me gustó el canto, me gustó el color, o me gustó la forma, o me gustó tal otra ave. Bueno, interesate saber cómo es el padrón de eso, cómo es el estándar de juzgamiento, y después trata de averiguar bien qué es lo mejor, qué tipo de semillas, cómo es la alimentación, cómo es la mejor jaula para eso, cómo es la cría, cómo es el destete, cómo, etcétera. Y ahí, ese sería mi mejor consejo. Excelente. Bernardo, 1.000.000 de gracias. Te agradecemos, no creo que solo yo, que todo el mundo que haya escuchado la charla, digo, más que interesante. Solo te pediría una cosita para terminar. Sí. En el programa de radio que tuvimos durante 4 años casi, siempre terminabas con una frase que quedó como un latiguillo que se ha repartido por todo el mundo. Que ya no se sabe ni dónde viene. Claro, porque ya a esta altura lo he escuchado en varios lados.
en varios países, no solamente de América del Sur, sino también de Europa. Y me gustaría que termines la entrevista con esa frase. Mira, yo le diría una cosa. Por favor, no se olviden que criar es preservar. Vamos arriba Acro y vamos arriba la Com. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Vamos arriba.